Buenas noches, amigos. Quizá muchos hayáis oído hablar del tiempo de gloria del software español, como suena, de la época dorada de los programadores de nuestro país. Seguro que los más jóvenes ya no recordáis aquel periodo. Estamos hablando de mediados de los años 80. En España surgen varias compañías que tienen triunfos brutales. Se convierte nuestro país entonces en el segundo productor de videojuegos de Europa. ¿Qué tiene que ver esto con Milenio 3 y con los temas que hoy vamos a abordar? Pues bastante. Por lo menos en esta historia que se convirtió en leyenda urbana. Por eso la vamos a contar con el típico formato de estos cuentos populares modernos. Pero algunos aseguran que ocurrió así realmente. Precisamente a mediados de la época, de 1985 a 1987, se produce una gran explosión, un boom. ¿Recordáis los viejos ordenadores? Algunas veces aquí, junto a Santiago Camacho, entre risas y un poco de lágrima nostálgica, hemos evocado a los Amstrad, los Commodore, los Spectrum y aquellos viejos juegos. Muchos de ellos, repito, hechos por, ojo, que es un tema interesantísimo, de emprendedores que seguro que le gustaría mucho conocer por dentro a personas con el ímpetu de Javier Sierra, personas que en el instituto se juntaban y hacían empresas, personas que sin más formación que una serie de cursos y muchísimas horas quitadas y robadas a la noche, se lanzaban a hacer casi prototipos. Eran sí los Bill Gates o los Steve Jobs españoles. Algunos dicen que enloquecieron por una gran cantidad de dinero. Otros vieron cómo todo su imperio, todo su mundo, todos sus sueños se venían un poco abajo con la llegada de lo que hoy disfrutamos con estos sistemas globalizados informáticos. Pero desde el año 83, se dice pronto, hasta prácticamente el año 90, hubo esa edad de oro. Y dentro de esa edad de oro, algunos extraños acontecimientos. En algunas ciudades del sur de España, por ejemplo, hubo una buena hornada de programadores que hicieron grandes videojuegos, algunos incluso conversacionales, y algunos tenían que ver con el misterio. Dicen que uno de los más grandes tenía una extraña inclinación por el esoterismo y el ocultismo. Eran tiempos donde las grandes compañías y distribuidoras poco menos que se los disputaban. Eran muchachos que poco antes estaban en el colegio, en el instituto, en los pequeños clubs donde se intercambiaban viejas cintas. ¿Recordáis algunos aquel sonido del pi cargándose en un viejo cassette conectado a un monitor de televisión? Bueno, pues cuenta la leyenda que uno de estos chicos, quizá el más talentoso o uno de los más geniales, se metió al mismo tiempo, y solía ocurrir, en los temas esotéricos, y como es normal, encontró algunos métodos de contacto o de visualización con los muertos, o visualización del otro lado, se podría decir mucho mejor. Siempre hay esa obsesión, desde lo más remoto, desde los egipcios, desde los griegos, etruscos, romanos, una especie de oráculo. Pero no para saber el futuro, sino para hablar con el otro lado, para visualizar. Y se contaba en los años 80, y quizá algunos lo hayáis escuchado, de algún amigo de un amigo, que había que hacer algo en casa, algo con un espejo. Había que poner unas velas, había que sentarse, posiblemente en la habitación más alejada de la casa o más insonorizada. Era importante aquello de escuchar el silencio. Y claro, estas recomendaciones impresionaban a muchos y la inmensa mayoría no aceptaban el juego, se retiraban a tiempo. Pero hay que imaginar a aquel muchacho joven con dinero en el bolsillo, con ese éxito prematuro y dispuesto a, cuenta la leyenda, repito, traducir todo ese mundo, esas experiencias, a un videojuego como nunca antes se había hecho en nuestro país, con rudimentarios medios para lo que ya acostumbramos, pero el objetivo era, a través de la pantalla del ordenador, de aquellos viejos ordenadores, ser un poco el espejo que mira hacia el otro lado. Total, nos cuenta el relato común que aquel hombre joven dispuso todo durante varias noches y hizo una experiencia parecida a lo que llaman hoy, curiosamente, algunos psicólogos y psiquiatras psicomanteum, algo que íbamos a estudiar a fondo, que es sorprendente y que ha emergido de nuevo en nuestras vidas casi de forma casual. Hacia el año 87-88, este chico hace la experiencia de ponerse con la mínima ropa, es lo que aconsejaban, y con unas velas detrás del cuerpo,
alumbrando tenuemente la estancia. Cuentan que a los 7-8 minutos, eso decía también la leyenda, en la superficie pulida y reflectante del espejo abierto, el espejo grande, el espejo que solía ser de aquellos armarios inmensos del cuarto de nuestros padres, cuentan que iba apareciendo algo, o que nuestra mirada iba perdiendo fulgor, se iba desvaneciendo, iban apareciendo, según las lógicas científicas, las primeras alucinaciones. Pero como todo en este mundo es muy onírico y muy extraño, dicen, aseguran, que este chico llegó a confesar a los más allegados, antes del último acto, que nítidamente, tan nítido que parecía más real que su propia imagen en el espejo, cerca de su hombro, pequeña como si no estuviese a escala, sino escondida en algún lugar como el retazo de un cuadro vivo, aparecía la cara, el rostro de un anciano, y que siempre aparecía de la misma forma, como una pequeña pintura negra, como una cara redondeada, con nariz protuberante y sonrisa, una sonrisa casi maléfica. Él lo identificó, creyó identificarlo, cuenta la leyenda, repito, como un viejo morador de esa casa antigua, en la que aún vivía con sus padres. Durante 3 noches por lo menos, las experiencias delante del espejo con las velas y una serie de palabras que desde luego ya no conocemos, como invocación colectiva que se iba pasando de unos a otros, surtieron su efecto. La última noticia, y apareció en un breve apenas en los periódicos de provincias, es que un joven emprendedor, un joven creador de videojuegos español, se había lanzado desde una ventana, desde el último piso, desde la azotea. Había subido como un zombi y se había tirado al vacío, con una cara de pánico terrible porque 2 vecinos lo vieron caer desde las alturas y estamparse contra el suelo. Una cara de pánico que no parecía la propia de alguien que simplemente está queriendo poner fin a su vida, sino de alguien que es empujado, de alguien que tiene un miedo horrible a algo más allá de la muerte. Algunos titulares que nos van a sorprender. 2012, la histeria ya está aquí, eso está claro. Estamos preparando ese especial que saldrá no este domingo sino el próximo, sobre el fin del mundo. Es un tema que a mí me espanta en general, pero que yo creo que puede quedar con los mimbres que estamos elaborando interesante, para aprender cosas nuevas. Simplemente aprender ya es un lujo. ¿Qué está pasando en el mundo para que nos demos cuenta? Pues mira, ya lo apuntábamos en ese breve, los preppers o preparacionistas. Es un movimiento que no es de ahora, no es porque se produzca el fin del mundo maya. Lleva desde los años 60 más o menos, y siempre que hay grandes catástrofes pues se une todavía más gente a ellos. Han construido durante años búnkers para las posibles guerras tanto biológicas como nucleares que pueda haber, pero ahora más que nunca se están preparando con alimentos, con armas, por si hay un caos social por ese fin del mundo maya. Dicen que puede haber gente que crea que el fin del mundo está muy cerca ese día, o que por alguna señal que se produzca en el cielo, cualquier cosa, o por las llamaradas solares, que se produzca el pánico. Entonces ellos tienen una verdadera red de medios de comunicación para, desde sus diferentes lugares, pues emitir cómo nos tenemos que preparar ante las diversas crisis por si viene el fin del mundo. Pero esas crisis pueden ser de todo tipo. Se ha dicho que un asteroide se puede estrellar contra la Tierra, el planeta Nibiru. Bueno, en Kansas hay un búnker donde un preparacionista está todos los días emitiendo un programa de radio y está diciendo lo que hay que tener en las casas, cómo hay que utilizar las armas en caso de que pueda haber un caos social. También tienen diversos búnkers, más de 100, preparados para todos aquellos que quieran asistir, sobre todo si son familias de preparacionistas. Y también está en plan haciendo... película del apocalipsis de Estados Unidos, vamos. Totalmente. Y National Geographic está haciendo y lleva emitiendo ya varias semanas un programa con diversas personas que están viviendo ya en esos búnkers y que tienen preparado todo para el día del juicio final, para el día del fin del mundo, para el apocalipsis. Con lo cual hay verdadera expectación, porque son muchos. Este movimiento tiene más de 3 millones de seguidores solo en Estados Unidos, que es una cosa que hay que tener ya en cuenta. Además, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, el 11S, empezaron a armarse porque tienen miedo
a una guerra terrorista y dicen que ellos quieren estar preparados y que tendrán esos refugios para sobrevivir. O sea, que habrá que estar atentos a estos grupos que siempre han sido un clásico, ¿verdad, Santiago? En Estados Unidos siempre se ha hablado en diferentes crisis, ahora pues aprovechan una más, pero es gente, aunque sea muy brevemente, que siempre ve que el final está a punto de llegar, siempre con la vista puesta en el final más que en el principio, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que el movimiento nace con la Guerra Fría. De hecho, tiene bastante de marketing. Muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto el marketing controla nuestras vidas. Durante la Guerra Fría hubo diferentes empresas promotoras, diferentes constructores, que se hicieron literalmente de oro publicitando en revistas y vendiendo a precios bastante caros refugios atómicos y básicamente pues mentalizando entre comillas a la población del peligro que se les venía encima. Esa mentalidad pasada la Guerra Fría se mantuvo, la gente tenía sus búnkers ya hechos y de hecho pues y no pasaba nada realmente y además curiosamente se fue polarizando políticamente mucho. Los preppers suelen ser en general gente de extrema derecha, de la extrema derecha americana, que tiene muy poco que ver con la extrema derecha europea, tiene unas particularidades muy suyas. Sobre todo defienden el derecho a tener armas a toda costa, la no intervención del gobierno federal en ninguno de sus asuntos, Las etcétera, fotografías dan miedo, Santi. Sí, si sí. tú ves algunas fotografías de yo los he visto en directo, o sea que peor todavía. Es que están cargados hasta los dientes de armas, ¿eh? Entonces, ¿los has visto en directo? Sí, de hecho, mira, West Virginia, que estuvimos hace relativamente poco, es uno de los estados donde el movimiento tiene más seguidores. Es un estado muy rural, un estado republicano a machamartillo, el eje de lo que se denomina el cinturón de la Biblia, la zona más conservadora de los Estados Unidos, y de hecho los podías notar porque pasabas por las granjas y veías las banderas. Hay una bandera muy característica que es la de la serpiente de cascabel, que tiene una leyenda abajo que dice "no me amenaces", que ese "no me amenaces" es básicamente la señal de que seas del gobierno federal, seas un intruso o seas lo que seas, te van a recibir a tiros. Y de esas banderitas, Marcos Macarro y yo vimos muchas en esas carreteras. Más noticias curiosas que están llegando. Pues mira, también hay un chino que ha creado un arca de Noé. Se ha hablado mucho de este hombre. Pues ha creado un arca de Noé de 52 metros de eslora, me parece que eran, enorme, además en una ciudad de las más alejadas del mar. O sea, porque él prevé que va a haber un tsunami, un cataclismo, que va a ser el agua el que arrase todo, y entonces los que se suban en ese gran arca son los únicos que se salvarán. Luego también estaba aquel chino que había hecho las bolas, Ese era el que genial. esas eran individuales, unas bolas de Arcas hierro. de Noé individuales y el tío se tiraba por el terraplén. No, era increíble. Sí, porque además pesan un montón. Son como bolas de los bolos gigantescas, donde cabe una persona, donde tiene comida para un cierto tiempo, donde tiene también máscaras de gas, está preparado, puede ver lo que pasa afuera sin que a él le ocurra nada. Pero ¿cómo podía hacer ver a sus seguidores, que ya ha vendido unas cuantas bolas de estas, que ese arca, entre comillas, iba a sobrevivir a todo tipo de golpes? Bueno, pues subió una de esas bolas con él dentro en una grúa y la dejó caer, como bien decías, por un terraplén, no sé si eran 20 metros, y no pasaba nada. O sea, que son bolas ajenas a la ley de la gravedad, y al chino dentro de la bola no le pasa nada. No, al que va dentro no le pasa absolutamente nada, pero ya hay... Sí, ya en el Ararat no tienes el arca de Noé, pero te puedes ir a China, claro, y verla. Bueno, también copiamos cosas de los antiguos. ¿Os acordáis de las ciudades turcas que están excavadas bajo tierra? en Capadocia. Allí. En Capadocia, eso es. Derinkuyu Y Kaimaki. y Kaimaki. Ahí está. En Kansas, en Estados Unidos, un empresario compró un silo que tenía 53 metros excavados hacia abajo, subterráneos, y lo que ha hecho, ha dicho: muy bien, yo compro este silo, y que creo una ciudad entera de superlujo para 70 millonarios. Lo ha vendido absolutamente todo. Esa ciudad tiene piscinas climatizadas, tiene todo tipo de películas para aguantar años y años. O sea, es, bueno, por supuesto, los mejores muebles. Una ciudad donde 70 millonarios se van a alojar el día 21 de diciembre, por si acaso pasa algo. Pero es como una especie de frivolidad, ¿o realmente lo creen? Suena un poco extraño. No todo lo sé, esto, pero han ¿no? pagado una pasta. Hay una mezcla extraña, ¿no?, entre
los que sí creen que puede haber un apocalipsis, y otros que utilizan esto, yo creo, casi como esnovismo o como cuestión de eso, precisamente de gente de mucho dinero que no tiene otra forma de divertir. Hay otras cosas que no son búnkers, sino son lugares elegidos. Ajá. Sitios donde hay que ir para que el fin del mundo no te pille o para que te puedas salvar. Por cierto, uno que está viendo muchos problemas, y no es tontería, es Bugarak, Sí, con la tontería Bugarach. del fin del mundo y tal. ¿Qué pasa? En Bugarach lo que han hecho... Francia, ¿no? Sí, en que Francia. No sé por qué se relaciona con el fin del mundo y el 2012, de alguna forma. Pues porque tiene el monte que le da nombre al pueblo, el monte Bugarach, que dicen que es un monte mágico, que tiene mucha fuerza. Yo lo he escalado, el monte Bugarach, y es una zona, está muy cerca de Rennes-le-Château, que hemos hablado muchas veces en este programa de ese lugar, relacionado con María Magdalena, los cátaros es extraño, y todo esto. ¿no? No es el que está enfrente justo de Rennes-le-Château, uno que hay... No, ese es el monte Cardú, el que tú dices sí, es el monte es Cardú. verdad. El monte Bugarach está un poquito más alejado, es una montaña muy impresionante porque incluso estando dentro de los Pirineos está como apartada del resto de las montañas, no forma parte de ninguna cadena. Recuerda vagamente a Montserrat, o sea, así con este tipo de formaciones rocosas, y es la montaña, y esto sí que es muy curioso, en la que se dice que Julio Verne se inspiró para escribir Viaje al centro de la Tierra. Él nunca fue a Islandia, al volcán Sneffels, que es el que aparece en su novela, sino que en realidad estuvo en ese Pues lugar. algo han debido sacar de ahí, porque dicen que las naves que van a salvar a los que estén en Bugarach el día 21 van a salir precisamente de ese monte. ¿Y qué problema hay? Entonces ya ha habido problemas, el alcalde ya estaba harto. El problema es que hay muchísima gente que cada vez que se acerca más esa fecha, el 21 de diciembre, está acudiendo más gente, hasta tal punto que las fuerzas de seguridad creen que puede haber problemas, con lo cual que han dicho que van a acordonar el monte para que absolutamente nadie entre el día 19 y 21 de diciembre, ambos incluidos, pueda subir a ese monte. ¿Y lugares elegidos, aunque sea brevísimamente, para que sean San Pedro de Atacama. ¿Ah, sí? San Pedro de Atacama, el pueblecito, que es nada, en medio del desierto, ¿te acuerdas que pasamos? Un pueblecito muy pobre, pues que es un lugar con mucha energía positiva y que allí la gente que vaya, bueno, no dan abasto porque están haciendo de esas pequeñas casas que había, están alquilando lonas, están alquilando carpas, porque se cree que van a ir cientos, decenas de miles de personas, porque además dicen que el cielo más limpio de todo el planeta Tierra es ese. Sí, eso seguro. Ahí tenemos, uno de los el más grande, ¿no? Observatorio Astronómico está muy uno de los más de importantes. Pero ¿qué ocurre? Que yo no entiendo. ¿Quién dice que en Bugarach pasa lo del 2012 y va la gente? ¿Quién dice lo de Atacama y va la gente? Desde luego, yo no sé si, como dice Santi, hay mucho de marketing, de redes sociales. Una localidad, Sirince. También elegida. También esta es elegida. menos famosa. Bueno, allí se va a aparecer hasta Jesucristo. Bueno, seguiremos informando porque esto es un delirio de verdad sin precedentes, en mi opinión. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena SER. Hay muchas personas que piensan en un fin del mundo como una catástrofe, que miedo el 2012, qué va a pasar, qué va a ocurrir, lo dijo Nostradamus, viene un asteroide. No se dan cuenta que el peor fin del mundo es el que cada uno de nosotros podemos llevar dentro, ¿no? La degradación absoluta. Ojo, no tiene tanto delito si uno no tiene posibilidades de desarrollo. Si uno ha nacido, tiene delito porque hay gente que sale, pero en un estado de absoluta pobreza moral a su alrededor, no sé cómo decirlo, sin recursos de nada, lo tiene muy difícil para salir. Pero ahora que cada individuo del mundo occidental, no todo el mundo por desgracia, tiene posibilidades, ¿no? O bastantes posibilidades, por lo menos de instruirse, parece que, claro, es más fácil la degradación. Yo no entiendo esa capacidad, por ejemplo, de reírse del mal ajeno, es que nunca lo he entendido. Y me pueden llamar, no sé si puritano o qué pasado de moda estás. No acabo de entenderlo. Con una herramienta tan prodigiosa. ¿Por qué es noticia? Porque esta semana coincidían los dos informes. Es curioso. Ese que habla de la bomba de relojería que suponen los contenidos degradantes en mentes que lo saben los neurofisiólogos, no yo, oiga, de cómo se prepara el cerebro y para qué está el cerebro. Muchos de los miedos, muchos de los traumas, muchos asesinos en serie, luego se ha sabido que por supuesto que son culpables y son gente malvada, pero que en su infancia habían sufrido impactos durísimos de cosas. Rápidamente, Javier, esta investigación empieza conectando con el grupo EPTA. Sí, esta investigación empieza, aparecen una serie de casualidades. Para empezar, ese programa de Cuarto Milenio dedicado al teatro liceo despierta la curiosidad de algunas personas, de algunos trabajadores de teatros de España, que nos envían algunas informaciones y en ocasiones coincidentes entre sí, hablando de los mismos teatros de la capital de Madrid.
Madrid, algunos, como decía al principio, que nos pillan muy cerca. Teatros marcados un poco donde a lo largo del tiempo los operarios, actores... Sí, han vivido las mismas cosas y en ocasiones sin saberlas entre ellos, y era cuando se abrían y contaban sus propias experiencias, cuando se daban cuenta de que no eran los únicos. En este caso, hablando con Paloma Navarrete en un viaje de tren del que llegábamos prácticamente hace unas horas, ella me decía que precisamente esta semana, antes de viajar con nosotros, ellos, el grupo EPTA, había estado trabajando también en el interior de un importante teatro de la capital de Madrid, del centro, y habían obtenido resultados muy sorprendentes. Así que inmediatamente nos hemos puesto en contacto con Sol Blanco Soler, la persona que también estuvo allí, y de forma excepcional, porque ya sabes que guardan muy reservadamente sus casos. Nadie. Claro, porque en ocasiones les llegan de forma anónima, y este era uno de esos casos. Ellos reciben información de que en un teatro están ocurriendo cosas, les piden ayuda, tienen ese permiso digamos oficial, pero de alguna forma, y esto es importante, Iker, tienen que entrar allí con el máximo sigilo posible para no levantar la atención de la gente que pasa por la calle. Así que en completa oscuridad ellos van recorriendo el teatro y haciendo una investigación que tendría resultados sorprendentes. En este caso teníamos ya conocimiento de que estaban existiendo una serie de fenómenos en un teatro en el centro de Madrid, y acudimos, nos dieron la autorización para entrar en un momento en que no hubiera pues ni ensayos ni representaciones, nada que pudiera molestar ni al público ni a los actores. El teatro a media luz, como nos ocurrió a nosotros, solamente con las luces de emergencia, pues la verdad es que impresionaba. Y luego parece ser que donde ocurrían todas las cosas eran alrededor del escenario, donde hay todo el atrezo, donde hay todas las cuerdas, y ahí es donde siempre notaban pasos, ruidos, ocurrían cosas, se apagaban y encendían las luces sin que el técnico de las luces pudiera buscarle una explicación. Es interesante ese detalle al que aludía Sol, porque algunas de las personas que nos han escrito, y en muchos otros casos de teatros que repasaremos ahora, se habla de fenómenos extraños, especialmente en la zona de bastidores, de tramoya, y casi nunca en la zona del patio de butacas o en el escenario. Es algo que coincide a lo largo de estos testimonios. A partir de ahí empiezan esa investigación, y llega un momento en que tanto Sol como el medium que llevan junto al grupo EPTA parecen ver un personaje en esa zona de bastidores. Empezamos a recorrernos todo el teatro. Íbamos vamos a oscuras y con linternas, ¿no? Y en un momento dado enfoco una especie de manojo de cuerdas verticales que había en uno de los extremos, y yo tuve un flash de una persona que estaba colgando de esos cables. Se lo dije a la persona que nos ayuda y que pertenece al grupo EPTA y que es precisamente el sensitivo, el medium, ¿no? Y me dice, bueno, yo lo estoy notando, pero yo veo que están dando por aquí. Nos sentamos en el patio de butacas, se concentra, todos les rodeamos el círculo. Este hombre entra en comunicación con un personaje. Por lo visto, él se ocupaba de trabajos subalternos. Nos dijo que solamente recordaba que en un año, que nos dijo perfectamente el año, que él había tenido un accidente, precisamente, fíjate qué curioso, en las cuerdas donde yo le había visto, en ese lugar de la parte de atrás del escenario. Continúan entablando esa conversación con ese personaje con el que parece haber entrado en comunicación la persona sensitiva del grupo EPTA, que ya ha tenido otras experiencias en puntos determinantes. No era Paloma Navarrete, porque en este caso ella no podía acudir a ese lugar, y esta persona continúa dándoles datos reveladores sin saber muy bien qué era lo que había pasado en ese lugar y por qué él seguía sin poder marcharse de allí. Subiendo con una garrucha una viga metálica, esta viga se había desprendido, y lo curioso es que él no hacía nada más que hablar de Perico, que debió de ser la víctima de abajo que sufrió el golpe de la vigueta de hierro que se desprendió. Lo que también sospechamos, porque él lo negaba absolutamente, es que él se debió de quedar enganchado por el contrapeso al caer la vigueta de las cuerdas, y de alguna manera se quedó colgando o ahorcado o sin respiración, sujeto, ¿me entiendes?, por las cuerdas verticales y del peso que se había desplomado. Y eso es todo lo que supimos. Pero fíjate tú que nunca dejamos de sorprendernos, primero con esas supuestas comunicaciones que luego se confirman con que en ese año existió un accidente allí, y lo único que tenemos que comprobar es que, como él nos dijo solamente el nombre y no su apellido, tenemos que comprobar a ver si verdaderamente en el plantel del personal que había en aquella época había una persona con su nombre.
3:33. El grupo EPTA, que es gente veterana, aunque también tienen algún integrante recién llegado prácticamente a estas lides, pero puede gustar más, puede gustar menos, puede tener más simpatizantes, menos, pero que nadie les quite el entusiasmo, ¿eh? Y creo que en mi vida he conocido un par de personas de este nivel que a veces, muchas, aciertan de una forma incomprensible. Javier también lo ha comprobado, nuestro compañero Carlos Largo también lo han comprobado, en fin, hay personas que parece que tienen ese don. Parece incomprensible todo esto, pero ocurre. Y resulta que yendo de teatro en teatro y sin salir de Madrid nos hemos dado cuenta que hay todo un mapa de historias asombrosas. Yo recuerdo hacia el año 90, fíjate si ha llovido, Javier, se ha llovido, tú tenías un año. Cuando tú tenías un año, a mí me llegaba el caso de Joaquín, de alguien que en el Teatro Calderón, se puede decir, en este caso, porque es un caso ya antiguo, escuchaban, estaban preocupados, era una época un poco decrépita de la zona y del propio teatro, por lo que parece, y escuchaban, y fue una cosa intramuros, un poco como una armadura que andaba, pum, y se paraba en cierto momento, como un caballero que andaba y de repente se paraba. Bueno, ahí se quedó. Sí, más o menos de esta forma, Noel, más o menos de esta forma. Nunca una música ha acompañado en el momento exacto mejor a una descripción, ¿no? Estabais viendo casi al hombre, ¿no? Estabais viendo esa especie de Quijote de otro tiempo avanzando por un subterráneo del teatro. En fin, así es la magia de la radio. Bueno, pues hemos ido a otros lugares, hemos recorrido otras historias. Y yo me acuerdo otra imagen de impacto, Carmen. En la Almudena, ¿recuerdas la escena con la night shot que pudiste grabar? Porque estuvimos 2 noches. Una tú estabas allí, otra yo estuve con el equipo y con Sergio. El monumento a los muertos en el Teatro Novedades. Impresionaba, además. Si no recuerdo mal, era un monumento que por sus 4 caras tenía los nombres de todos los que fallecieron en el Teatro Novedades. Y había una placa que lo decía, por todas las víctimas que se quemaron, que fallecieron, que murieron. Impresionaba mucho porque se alzaba dentro de la zona ya que se quedaba un poco antigua de las lápidas, que algunas de ellas pues estaban ya rotas, eran muchas chiquititas, la mayoría de ellas en el suelo estaban casi imperceptibles, algunas llenas de matojos, y entre ellas se alzaba esta que era realmente espectacular, por alta, por grande, en conmemoración a esa gente que allí perdió la vida. Y sí que impresionaba. Cuando yo llegué a ese lugar, además recuerdo que iba con la linterna y iba viendo otra cosa. Había visto al final una especie de llamarada. Eran unas velas que había en una de las tumbas y yo iba directa hacia esas velas. No había visto el monumento a los fallecidos en el Teatro Novedades. Y cuando iba pasando entre las tumbas, entre las lápidas, de repente me enfocó la linterna hacia un gran monolito de piedra blanco que era este monumento. Y dije, esto tan grande aquí, ¿por qué? Y ya cuando empecé a leer la inscripción que había se me pusieron los pelos de punta realmente, porque además recordaba lo que había pasado en el teatro y cómo la gente, las crónicas de la época, habían intentado salir, no habían podido, la gente se pisaba, entró el pánico y muchos murieron por eso. Y se contaba, y se contó durante mucho tiempo, la presencia del fantasma de alguien que cojeaba. Sí. Y directamente el cronista oficial de la villa, Ángel del Río, nos contó en Cuarto Milenio el porqué de esta historia. ¿Quién era el cojo de Novedades? Pues para parecer un fantasma que paseaba por las noches y hasta el amanecer, de alguna manera como dándose golpes de pecho arrepentido. Y es que uno de los espectadores que salió huyendo era cojo, llevaba una muleta, y al caerse la muleta quedó atravesada en la puerta de salida y ahí se produjo un bloqueo donde perecieron la mayoría de los espectadores. Historia de los teatros de Madrid. Y Javier, como siempre, tirando del hilo, aparte de los testimonios que le han ido llegando, ha encontrado otra historia que tiene que ver con huesos que me ha dejado un poco helado también, ¿no? No la conocía. Es una historia un poco extraña también y que de alguna forma tiene ese personaje prototipo, ¿no? Que ha vivido y que ha estado relacionado directamente con el teatro y que se aparece con nombres y apellidos. Durante años, los trabajadores del Teatro Lara de Madrid, el que durante mucho tiempo fue conocido como La Bombonera, construido en torno al año 1879, en ese escenario, pues durante muchas funciones actuó una conocida actriz de Argentina del siglo XIX, Lola Membrives, y ella estaba muy relacionada con ese lugar porque durante años pasó allí bastantes horas al día, ¿no? Cuando ella falleció, decían y seguían diciendo los trabajadores del hotel, o sea, de ese teatro, que
aún seguían escuchando su voz saliendo de su camerino, como si estuviera entonando aún alguna de las canciones que ella ensayaba horas antes de la función. Decían que escuchaban sus pasos, que había días en los que estaba especialmente revuelta incluso y parecía que golpeaba con fuerza a la puerta de ese camerino. Algunos actores incluso pidieron otro camerino que no fuera aquel. Y en un momento determinado, cuando se estaba representando en ese teatro del Teatro Lara la representación de Días de Vino y Rosas, se les ocurrió a los directores hacer una exposición fotográfica en el mismo hall del teatro titulado El fin de la carne. En esa exposición se mostraban fotografías de esqueletos y de cráneos y huesos de diferentes tipos de animales, y parece ser que coincidiendo con ese mismo periodo en que estuvo activa esa exposición, pues parecía que los fenómenos estaban especialmente violentos. Las puertas se abrían y se cerraban solas, las luces del teatro se apagaban y encendían cuando les venía prácticamente en gana. Muchos miembros empezaron a sentirse especialmente agotados, muy mal cuando pasaban por determinadas zonas del teatro y especialmente por la zona del camerino que estuvo habitado durante años por Lola Membrives. Nadie sabía por qué y a qué debía de verse todo esto, hasta que de pronto alguien se da cuenta de un detalle que parece otorgar a esta historia cierta trascendencia, y es que la única fotografía dedicada al esqueleto de un cuerpo humano llevaba un nombre muy concreto: era Lola Membrives. Es una historia un poco trágica porque teatro, mundo fantasmagórico y encima exposición de huesos, o sea, es que ya no sé qué más puede ocurrir. Bueno, y es que este teatro, además, parece ser que en el escenario principal tiene una trampilla, como esas trampillas que vemos, por ejemplo, en ese mítico fantasma de la ópera, ¿no? Pues en este caso esa trampilla parece ser que comunica a través de una escalera de piedra, una vieja escalera que lleva un pasillo muy frío y polvoriento. Es un conducto que atraviesa una pequeña parte de Madrid con el convento San Plácido en la calle del Pez, que se encuentra al lado de este teatro y que durante años, durante la Guerra Civil Española, fue utilizado como refugio y también como forma de escapar de ese lugar. Y eso es lo interesante, pues que muchos teatros de la zona y del centro de Madrid tienen a sus espaldas una gran carga histórica que en ocasiones parece estar relacionada con los fenómenos que allí se viven. Nos hablaban, por ejemplo, también de dos teatros del centro, muy céntricos de Madrid, donde aparecían todo tipo de personajes. Hablaban de un anciano que cruzaba los camerinos de una zona a otra, y ese lugar precisamente había sido un antiguo convento que sufrió un grave incendio en el año 1931, que ocasionó que incluso tuviera que volver a levantarse por completo lo que fue el teatro posteriormente, porque ese convento ya no volvió a reconstruirse. Y si seguimos un poco analizando algunos de estos lugares, por ejemplo, tenemos el caso del Teatro Las Aguas. Allí también se aparece un personaje muy concreto que ya no solo han visto personas que trabajan en el teatro, sino miembros del público y espectadores que han llegado a confundirlo con algún personaje que estaba realizando alguna obra teatral por allí y que sin embargo no tenía nada que ver con la ambientación, ¿no? Hablan de un hombre muy alto, vestido de negro, con un sombrero bastante grande y con una capa negra de época, que va recorriendo también esos corredores de este teatro. Y nos han ido llegando a través de las vías de contacto testimonios de gente que trabaja en el teatro y que puede contarlo. Y claro, a Javier le ha pasado lo mismo, que coinciden los teatros y los fenómenos. Y lo curioso es que muchas veces ha pasado cuando ocurren cosas que tienen que ver con el misterio, esta exposición de huesos o representaciones que tienen que ver con el misterio. Un ejemplo, pues hablo de dos maestros de la escena, ¿no? Jorge de Juan y qué decir de Emilio Gutiérrez Cava. Ellos hicieron una de las obras que a mí más me maravilló, de las que he visto, que no son muchas, lo digo, no soy un experto en teatro, pero aquello, qué esfuerzo titánico. Eran dos actores y nada más, y llegaba a dar miedo, y ni un solo condimento. Dos actores. La mujer de negro. Bueno, pues se metieron tanto en la historia de un fantasma, de un supuesto fantasma que se aparecía, que empezaron a pasar cosas en el teatro, y no solo en el teatro. A veces el misterio persigue a los artistas hasta su propio domicilio. Lo contaban así en Cuarto Milenio. Nosotros llevamos 600 representaciones ya y pico de la mujer de negro, y aquí en concreto nos han pasado muchas cosas, o sea, desde lesiones que hemos tenido. Emilio de una de las lesiones más graves que ha tenido en su vida ha sido con esta función. Yo me caí a un foso de 3,5 metros. Hay una cajita de música en concreto en esta función que suena en la función por un niño que hay en la función. Siempre hay un niño en este tipo de historias metido, ¿no? Y hay una cajita de música que suena sola, y Emilio un día en su casa, si quiere que lo cuente él, empezó a sonar sola y nadie le había dado cuerda ni nada. Además estábamos mi mujer y yo, y sonó.
Hablaban además estos dos maestros de malfario, ¿no? O de un lugar donde parece que se concentran especialmente este tipo de accidentes. Y ese también es otro detalle bastante curioso que se repite en otros lugares. Parece que nos hablan de fenómenos paranormales en unos teatros muy concretos, pero donde la cosa se queda ahí. Y esto es de mala suerte, ¿no? Claro, coinciden este tipo de hechos de, bueno, pues de concentración de accidentes como si tuvieran efectivamente un malfario especial. Bueno, mira, tocamos madera, ¿eh? Para todo el equipo y para los oyentes. Vamos rápidamente con el Créalo o No, que además este episodio, esta semana, ha batido récords. ¿Por qué? Lo vamos a ver rápidamente. Ya llega Diego Marañón. 3:47. Primero con el dato. Carmen. ¿Qué opinas de la historia de esta semana? Teletransportación en China. Un cruce, un coche que pasaba, una moto, parecía que se iba a dar un golpe, que se iba a estampar contra la moto, pero de repente, como un ángel venido de la nada en un flashazo, lo coge, lo salva y luego lo vuelve a poner. Pues que es falso. El 86,2% opina la gente que es falso y verdadero un 13,8% nada más. Récord del mundo, plusmarquista mundial, en este caso de historia falsa. Diego Marañón, buenas noches. Hola, compañero de Virus, ¿qué tal? También estás azotado por ese misterio, que son misteriosos de verdad, ¿eh? Eso que estáis alejados uno de otro, sí, que pero, es que oye, poco tremendos. a poco vamos cayendo todos. En fin, caemos. Que te sea leve, compañero. Igualmente. Vamos a ver, ¿tiene sentido? Tiene sentido relativamente. Te puedo adelantar, Iker, que hemos cabreado bastante a la gente. ¿Ah, sí? No lo puedo entender. Esta semana nos acusan de difundir noticias falsas, pero quiero recordar que estamos en Créalo, ¿no? En esta parte del programa. Tiene que haber noticias falsas necesariamente, claro, lógicamente. Pero no. Hay gente que más papista que el Papa. Efectivamente. Bueno, pues efectivamente se trataba por esta vez, la gente tiene toda la razón, se trata de una historia falsa. Una vez más recurrimos al marketing viral, en este caso de un videojuego que se llama Dragon Totem Girl, la chica del tótem del dragón. Y bueno, el supuesto ángel salvador de esta persona que se acercaba tan peligrosamente a ese cruce es la protagonista de este videojuego, una especie de heroína que anda por ahí pues salvando a la gente de numerosos peligros. En la página web del videojuego tenemos varios vídeos, Iker. Uno de ellos es este, pero curiosamente en la versión que ha llegado a YouTube y que se ha extendido mayoritariamente hasta el punto de ser una de las noticias que hace unas semanas más nos enviaban al correo del programa, se le ha retirado el logo al final del videojuego para, digamos, aumentar un poco la credibilidad de esa falsa filmación, con lo cual, pues muy bien respondido por parte de nuestros oyentes, así que pues la enhorabuena esta semana. Oye, pero es un síntoma de que la gente sigue tu sección. Si te han frito o nos han frito a comentarios de falsarios, pero bueno, pues quiere decir, amigo, es el peso de la fama, compañero. Yo recuerdo una vez más que estamos en Créalo sí, o no. Da igual, es como cuando yo digo, sí que hemos estado en la luna, y bajas y la primera persona que te cruzas, claro, yo opino como usted, que nunca hemos estado en la luna. Bueno, pues entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, es que cada uno entiende lo que quiere entender muchas veces, De todas formas, mil gracias por esa participación. Claro, esta semana, eso es lo importante. Más enfadados o menos, quizá esta semana esté menos enfadados. A mí me cuentan un Créalo o no, que luego te lo digo al final. Vale. Un cadáver bajo la cama es una de las historias clásicas del terror, ¿no? De leyenda urbana, ¿no? Tocar la mano y que esté el cadáver, ¿no? Sí, efectivamente. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez. A ti que me gusta sacarte cosas porque como siempre te preguntan cuál es tu libro favorito, qué cosas te dan miedo, yo me voy a preguntas más raras. Sí. Por ejemplo, ¿tú alguna vez has notado algo raro en una habitación de hotel donde te has quedado? Sí. ¿Y olor extraño? No. Un extraño olor, como aquella extraña piel de Chicho. De Chicho el Serrador. Una extraña piel. Un extraño olor a quizá calaverina, algo parecido a esto. Eso no hemos llegado. No me digas que eso ha pasado. No, yo no te lo voy a decir. Si acaso te lo diré dentro de 7 días. Yo de momento te lo planteo. Pues esa es la historia. Cuenta la leyenda, el rumor, que se trata de una pareja que se registra en un hotel y que tiene que soportar pues este extraño olor toda la noche. Al principio es un olor un poquito molesto, pero bueno, ellos están pasando, digamos, su luna de miel y al cabo de los días ese olor va aumentando de intensidad hasta el punto de que pues ya el tercer o cuarto día se hace absolutamente... Al tiempo que el líbido baja de intensidad también, imagino, porque claro... Efectivamente, creo que la situación es un poco dramática también para el asunto, con lo cual al cabo de los días el olor va aumentando de intensidad. Hay que ver ese novio ahí. Total que llaman lógicamente a la recepción del hotel, sube un botones, el botones se da cuenta de que efectivamente ahí algo pasa
empiezan a investigar, se plantean diferentes hipótesis, como que a lo mejor un huésped anterior borracho pues ha hecho sabe Dios qué cosas, se descarta, y Iker en el interior del colchón, porque se dan cuenta que el olor sale de la cama precisamente. ¿En el interior del colchón? En el interior del colchón se dan cuenta de que está a modo de sándwich un cuerpo humano, básicamente. Un cuerpo humano que se está descomponiendo a pasos agigantados, porque claro, dentro de un colchón pues la temperatura es importante. No me lo puedo creer. Joder, bueno, pero ¿no notaban que había algo duro, no? Bueno, pero es que habían retirado el relleno y ahora el relleno era pues el cadáver, básicamente. Por eso, pero dormir encima de un cadáver me imagino que no será dormir como encima los pelos de punta. De un colchón que estará durillo, que no... Y esto supuestamente, claro, créalo o no, ¿no? Créalo se cuenta, no. se cuenta. Queridos amigos, buenas noches. Fijaos, estoy haciendo el programa desde un lugar que podríamos bautizar como Estudio Cero. Un lugar rodeado de libros, muy en penumbra. Estoy junto a la luz de una vela y su forma flamígera proyecta sombras curiosas. Una de ellas es en verdad una escultura pequeña de barro cocido. Quiero que la conozcáis porque ha llegado a mi vida muy recientemente como regalo de cumpleaños. La tengo mirándome, fijamente. No mide más de 20 centímetros, pero tiene un extraño poder. Es una de las últimas de su especie. Es una superviviente de la historia que os vamos a contar. Es un tema que no es fácil, es complejo, merece la pena el esfuerzo, os lo aseguro, porque quizá estemos hablando de una de las primeras grandes conspiraciones de la historia. Esa figura de arcilla cocida se encontró en 1949 en un poblado llamado Eridu, en plena Mesopotamia, antigua tierra donde los dioses llegaron a la tierra y se mezclaron con los humanos, incluso creando extrañas formas. Pensaban que era un poblado, por supuesto, con una libreta casi y un lápiz apuntando, me ha hecho intentar entrelazar cosas que tienen un significado y un misterio. Seguro que todos los amigos, y nos va a ayudar a ello el gran genio Guillermo León, porque en ikerjiménez.com creo que está ya, va a abrir una exposición de esas diosas madre. ¿Por qué? Pues juntos es que uno encuentra datos que no conocía. Por ejemplo, ya no solo las famosas figurillas de hace 30.000, 28.000, 34.000 años, las más antiguas, repito. No hay esculturas más antiguas que se conozcan. Algunas polémicas existen, pero las principales son las llamadas Venus prehistóricas. ¿Significa eso que en la tierra conocida todos los hombres y mujeres adoraban a la diosa? Vamos a intentar descifrarlo. Y algo más. Dos nombres extraños, Tantán y Berelhat, son lugares donde se han encontrado piezas aún más antiguas. Tantán, cerca del norte de Tarfaya, en Marruecos. Una pieza que, quizá podáis opinar, ¿es una casualidad? ¿Es una forma de la naturaleza o es una diosa madre? Si lo es, tiene entre 300.000 y 400.000 años. Quiere decir, amigos, y esto es importante, que antes incluso de ser humanos, ya adorábamos a las diosas madre. Y a la mismísima sombra del monte Hermón, en Berehat Ram, en los altos del Golán, se encuentra en 1981 un equipo de arqueólogos, se encuentra otra figura con la misma polémica. Parece una mujer, senos grandes, sin cara, ese código extraño de la antigüedad. Pero la polémica, muchos no quieren admitirlo. ¿Será solo casualidad, erosión, o es que está ahí la primera pieza? 280.000 años antes del ser humano, antes del Homo sapiens sapiens, estas figuras. Tenemos amigos de excepción, como siempre, tenemos una encuesta, tenemos muchos más temas, pero quiero que escuchéis a un hombre, Pepe Rodríguez, bien conocido de todos los amantes del misterio, el auténtico especialista en sectas español, porque hizo un libro en 1999 bien raro. Lo llamó ¿Por qué Dios nació mujer? O Dios nació mujer en su última edición. Dios nació mujer. ¿Por qué? ¿Por qué se atrevió de alguna forma a poner este titular tan importante? ¿Qué opinaba? Le escuchamos. Pues porque la primera concepción que tuvimos los humanos de un ser que gestiona toda la realidad fue femenina.
es un concepto relativamente reciente que nació cuando adquirimos el pensamiento lógico-verbal hace unos 30.000 años más o menos, y las primeras estatuillas con representaciones femeninas, de diosas femeninas, de madre de la naturaleza femeninas, es de esa edad, de hace 30.000, 25.000 años, y el concepto de una divinidad masculina es infinitamente más reciente. Sin duda, hubo un gran cambio, una gran decadencia, cambió el mundo, rotó el eje de lo femenino a lo masculino, porque hemos salido perdiendo, el mundo sería diferente. Es cierto que el Código Da Vinci fue éxito mundial porque atrajo de nuevo como un imán a la sensación de ese arquetipo perdido, el símbolo de la mujer diosa. Es cierto que hubo una mujer llamada Lilith como primera mujer de Adán, que no quiso ser sometida y que hoy sigue siendo venerada. ¿Qué ocurrió? ¿Y en España? ¿Existe el culto a alguna diosa desconocida que ha sido tapado por el tiempo? ¿Y qué pasa ahora? Conexión con la actualidad. ¿Está renaciendo el culto a la diosa madre? Yo creo que es un tema de vital importancia. Escuchad a Carmen Posadas, autora famosísima, reputadísima. Hizo un libro, quizá no su libro más conocido, llamado A la sombra precisamente de Lilith. Y para ella, después de un arduo estudio, no hay duda. El Dios como hombre existió mucho después. El hombre, por naturaleza, supo que Dios era mujer. La fascinación que sentía el hombre primitivo de pensar que una mujer se le hinchaba el vientre y daba luz a un ser vivo. Ellos no podían, de ninguna manera podían saber que la concepción, o sea, el acto sexual estaba directamente relacionado con esta posibilidad de la mujer de dar luz, ¿no? Y durante mucho tiempo, pues las Venus estas del Paleolítico, pues eran mujeres embarazadas porque nosotros éramos diosas y dábamos luz a seres vivos. Solo por eso se instauró ese culto milenario. Vamos a lanzar muchas preguntas. Esta noche, en Milenio 3, el enigma de las diosas madre. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Dice que está viendo un renacer. Enrique de Vicente, maestro y amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Está viendo, vamos a conectar como a ti te gusta, directamente a bocajarro, antes de analizar un montón de cosas. Yo no me acuerdo de muchos programas que hayan tocado este tema. Aquí sí veo yo una gran conspiración, quizá. Pero tú crees, aunque sea como presentación, Enrique, brevemente, aunque todo el mundo te conoce desde luego, tu opinión sobre ¿estamos viviendo en ese renacer o es en un espejismo? ¿Se amputó todo de tal forma que es imposible que vuelva a sonreír esta figurilla de 5.000 años que tengo a mi lado? Pues hablamos de la conspiración de la ignorancia, eso es lo que yo diría. Me parece esencial que renazca lo que significa el culto de la diosa, lo que significa el arquetipo de lo femenino, como única esperanza a este mundo que está al borde del abismo. No lo digo yo, lo dicen los principales analistas junguianos, es decir, los principales estudiosos del inconsciente colectivo, de la psicología profunda, porque todo lo que significa lo femenino es el equilibrio que necesita nuestro mundo. Está identificado con la naturaleza, el respeto a la naturaleza, con el respeto a la parte más suave, más cooperativa, menos agresiva de nosotros mismos. Y hablabas al principio del programa, decías algo que empezó en el año 3100. Bien, lo que empezó en el año 3100 y termina ahora, según las escrituras védicas hindúes, fue el Kali Yuga, la Edad Oscura. La Edad Oscura, que está regida por una diosa, la diosa negra Kali, es lo que empezó entonces y lo que ahora está finalizando. Antiguas, ¿por qué? ¿Qué pasó? Javier Sierra, querido compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Me encanta que hayamos empezado el viaje precisamente con esas figuras que efectivamente son un exponente absoluto del misterio.
Es verdad, no hay en la península ibérica, las primeras figurillas se encuentran en los Pirineos y se extienden en un territorio de unos 3.000 kilómetros de largo hasta Vorónezh, que es la última latitud ya dentro de Rusia donde, en fin, se ven estas figuras, se encuentran estas figuras. Todas ellas además son muy peculiares. Tú decías antes de pasada, pero creo que es importante subrayarlo, que no tienen rostro, no hay un rostro visible, están o bien pulido o bien no se les ve. El significado, por tanto, de las estatuas para los investigadores todavía hoy es desconocido y se han recuperado unas 500 de la época paleolítica y unas 30.000 de la época neolítica. Siempre son rígidas, estáticas, contrastan muchísimo con los animales que se representan en ese mismo periodo de tiempo, que están en movimiento, y luego hay una cosa también muy llamativa, y es que en el periodo en el que aparecen estas figuras, las masculinas apenas representan un 2% de las que han llegado hasta nosotros, un 2% frente a un 98% de representaciones femeninas. Ahí, desde luego, hay una clave importante. Una clave que queremos conocer y aportar con elementos nuevos para todos vosotros y que nos contéis vuestra opinión, por supuesto. Parece que hay un cambio importantísimo, lógico, natural, como decía Enrique de Vicente de alguna forma, por evolución o por pura y dura conspiración. El hecho de que la mujer hoy en día no acceda a un primer plano de lo sagrado, de lo divino, de lo religioso, ¿a qué se debe? ¿A qué demonios se debe? Dirán algunos. ¿Por qué? Alguien que da vida ha quedado como a un lado. ¿Es posible? Seguramente en el tiempo antiguo ocurrieron cosas de las que no tenemos ni la menor idea. Por ejemplo, hemos vuelto a preguntar a Pepe Rodríguez, convencido de que Dios nació mujer, en torno a ese apartamiento, a esa curiosa maniobra. Ese Dios masculino pequeñito que se había inventado un par de milenios antes fue creciendo en luchas míticas que están documentadas en distintos documentos, cuneiformes, por ejemplo, que se han encontrado y hablan de las batallas entre los dioses, y hay una batalla del dios masculino contra la diosa, la destrona, la desplaza, y a partir de entonces, y hablamos ya de entre el tercer milenio para acá, ya es el dios masculino el que domina y es el hombre el que se apropia. Sabemos muy poco. Es más, en el mundo del misterio, en el que tú eres un maestro y en el que llevas muchas décadas, sabiendo lo que se cuece, lo que vende a nivel, te quiero decir, de Egipto, cátaros, templarios, Santo Grial, que también vamos a hablar un poco de eso, hay temas de enorme potencia. ¿Cómo es posible que el culto a la diosa madre y estas estatuillas, a este culto de la prehistoria, haya pasado sin pena ni gloria? Tampoco se sabe, tampoco se puede argumentar. Porque lo femenino ha sido aplastado y sigue estando aplastado. Por mucho que haya un movimiento feminista, ha habido 3 oleadas de feminismo, parece que la reivindicación feminista es casi convertirse en un igual del hombre, en lugar de reivindicar la naturaleza de lo femenino, dentro de la mujer y dentro del hombre, y también en la civilización. Vamos a ver, si hay algo implantado, todo lo que existe, y en este caso es una civilización patriarcal, machista, racionalista, regida por el hemisferio izquierdo del cerebro, que rige nuestro lado derecho. Esto se resiste a morir con uñas y dientes, está implantadísimo, y es lógico entonces que no haya interés, que uno dice la diosa, y vemos lo que responden las encuestas. Es algo que no nos entra en la cabeza, porque o no existe Dios, o Dios lo imaginamos como un señor con barbas. Es un concepto, un arquetipo que está hondísimamente insertado en nuestra mente. Por eso yo decía, ¿cuánta gente que está votando en nuestra encuesta está votando con la frialdad del raciocinio? Decir, hombre, Dios no puede ser ni hombre ni mujer. Sí, pero ¿cuántos de sentimiento? Cuando decimos Dios, que es lo que me interesa a mí, ¿qué imagen le viene a la mente? Vamos a hacer una cosa. Atentos, por favor, porque hemos hablado con muchos especialistas. Yo creo que hoy desenterramos un tema maravilloso. Luego vosotros, por favor, seguir investigando. De eso se trata. Ese es el juego, ese es el reto. Pero Ana Vázquez Ois, doctora en Historia de la Universidad de Madrid, toda una autoridad en la materia a nivel de prehistoria, nos habla de un detalle que yo comentaba, y sé que además Javier conoce muy bien la historia de los extraños grabados mesopotámicos. Parece
Javier, que me ha guiñado un ojo de repente aquí en el Estudio Cero, la figurilla mesopotámica. Sí, ahora vamos a hablar de ti. Porque hay un momento, va pasando la evolución, pasamos de ese paleolítico que algunos han visto como un vergel, no debía ser así, tenía que haber mucho terror para ganarse la vida en aquel ambiente, pero con arte, con cuevas, y de pronto llegará el neolítico. Es decir, el ser humano empieza a sembrar. Alguien les ha dado rudimentos para sembrar. Se convierten en sedentarios, ya no son recolectores. Las mujeres se quedan haciendo ciertas labores. De repente hay un escalafón que ha cambiado. Parece que en ese preciso instante va a variar la historia de las diosas. Serán convertidas en algo casi prohibido. Antes de hablar de esto, por favor, escuchemos a Ana Vázquez Ois, mirando estas figurillas de arcilla de unos 20 centímetros que se han encontrado en auténticos templos. Se da cuenta del cambio. En cierto momento de la historia, en cierto estrato de la historia y del tiempo, hay un cambio. De pronto, las diosas que eran benevolentes, las diosas que daban luz, las diosas que alumbraban el mundo, se convierten en otra cosa. En un momento determinado, cuando la sociedad es patriarcal, por ejemplo, en el área de lo que son las culturas cananeas, son totalmente femeninas, y en cambio lo que conocemos ya, por ejemplo, a través del Antiguo Testamento, es la primacía del dios masculino que está sobre la diosa femenina. Y entonces a esa divinidad femenina es muy curioso porque se la convierte en monstruosa. Y mirando en los catálogos, lo he hecho durante varios días, mirando en los viejos libros que ahora mismo me observan, Sumer, Mesopotamia, los misterios de la arqueología y de toda esa zona, nos damos cuenta de ese elemento. Algo ha cambiado y aparece la serpiente, una y otra vez. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ha habido muchos especialistas que han dedicado parte de su vida, especialistas muy famosos, este tema no es baladí, a grandes compendios afirmando que existía, y me parece muy interesante redescubrir nuestros primeros dioses, que existía una diosa blanca. Efectivamente, el tema ha llamado la atención de importantísimos intelectuales, antropólogos, historiadores de todas las épocas. A aquellos que tengan la equivocada idea de que el tema que vamos a tratar, que estamos tratando esta noche, es algo filosófico o es algo más o menos espiritual que no tiene mucha relación, como bien decía Enrique, que reflexionen que prácticamente toda nuestra situación actual, toda nuestra cultura, todos los últimos milenios de historia posiblemente tengan su fuente en este tema. Una cultura que manifiesta la falta de respeto a la naturaleza, una cultura de la guerra, una cultura que en el fondo está desequilibrada, como una especie de torre de Pisa. Y ese enigma ha llevado a muchos intelectuales a investigar en este origen. Y posiblemente uno de los que lo hizo de manera más certera fue Robert Graves. Robert Graves, la mayor parte de nuestros oyentes lo conocerán como el autor de esa magnífica novela Yo, Claudio, que fue llevada a la televisión en una serie mítica que de hecho dio origen a toda una nueva generación de actores británicos. Pero Graves a sí mismo no se consideraba realmente un novelista. De hecho, tiene más de 120 libros y las novelas forman un pequeño porcentaje de esa obra. Entre esos libros de ensayo, que eran los que realmente a él le gustaba escribir, él decía que la novela la utilizaba para ganarse la vida y que realmente el ensayo era su vida, hay uno que es maravilloso, La diosa blanca. Y en La diosa blanca él analiza perfectamente este asunto. El libro es extenso, es un libro muy denso y que no es de fácil lectura y que tiene muchísimos pliegues, muchísimas facetas. Yo me he quedado con dos que tienen mucho que ver con lo que estamos tratando esta noche. Una de ellas, y muchas veces has dicho, Iker, en esta mesa que los que nos sentamos aquí somos poetas, pues bien, tiene que ver con la poesía. Para Graves, no solamente la poesía, sino prácticamente todas las manifestaciones artísticas del mundo antiguo son en realidad, en su origen,
culto religioso a la diosa entendida como musa, a la diosa que esa potencia generadora, el artista, el poeta, se transfiguraba, intentaba absorberla y convertirse él también en generador. Tú fíjate lo que hubiese cambiado la humanidad si esa esencia creadora hubiese sido permanente y hubiese sido vista de esta manera. Pero también Graves se centra en que la diosa no es solamente la diosa madre, que es su manifestación más conocida, sino que en realidad es un ser trino, es casi una santísima trinidad de la diosa que tiene 3 aspectos fundamentales. El primer aspecto es el de la Virgen no entendida como la Virgen María cristiana, sino como la Diana cazadora, como la jovencita que genera deseo pero es inalcanzable, pero también como una deidad que en la naturaleza, en el entorno natural, da la muerte, como la cazadora implacable, que sin embargo lo hace de una forma integrada completamente en la naturaleza. La segunda figura sería efectivamente la diosa madre, la generadora, la dadora de vida, la dadora de fecundidad y de prosperidad. Pero hay una tercera que también es interesante para lo misterioso, que es la bruja, la anciana sabia, que el cáliz de la vida lo convierte en caldero de bruja, en el cual está todo el conocimiento de lo oculto, de lo luminoso, de lo oscuro. Esa también es una esencia, y de ahí precisamente procede el símbolo que aparece en muchas ocasiones de las 3 lunas, el cuarto creciente, la luna llena y el cuarto menguante, como símbolo de esas 3 facetas de la figura de la diosa. Yo desde luego no sé si Dios era mujer, qué es lo que era exactamente, pero estamos haciendo nuestro sentido homenaje a esta historia olvidada, importante para muchos hombres a lo largo y mujeres a lo largo de muchísimas generaciones. Antes de hablar un poco de Mesopotamia, que muchos amigos nos piden que entremos a fondo en Mesopotamia, en los grabados, en los híbridos. Eric von Daniken, por ejemplo, uno de sus libros más extraños, lo dedicaba a esa especie de entidades que surgen hablando con los seres humanos, donde las mujeres también son muy importantes. Pero antes de que Javier y Enrique nos cuenten algo más y que planeemos por el mundo, que vislumbremos incluso los megalitos o lo que hicieron los cátaros, es decir, los rastros en la historia de este culto que por fortuna sagrado nunca ha llegado a morir del todo. Por eso estamos hablando de él y lo estamos revivificando. Carlos Largo, compañero, una sola cosa, ¿cómo va la encuesta? Me interesa mucho la encuesta de hoy, es muy importante, es muy punzante, y si surgen ya, al menos a bote pronto, opiniones en los oyentes, ¿qué es lo primero que surge de ellos al tratar este tema? Pues de momento los datos siguen muy parecidos. En la encuesta de ikerjimenez.com, ¿cómo veis a Dios? Sin sexo gana con un 45,7, 31,9% para la respuesta como hombre, un 15,8% de los oyentes piensa que fue hombre y mujer a la vez, y un 6,6% únicamente mujer. Vamos a, si te parece, Iker, a comentar esas primeras frases y primeros comentarios que llegaban a las vías de contacto, porque, por ejemplo, Joaquín Mateo decía: es difícil imaginarse cómo es Dios. Yo no me lo imagino de ninguna manera, puesto que creo que no existe. Chemari decía: había gran mortandad entre parturientas en aquella época. Las figurillas serían imágenes mágicas para que tengan un buen parto y no mueran. Edurne decía: la figura femenina es la representación del cosmos. Nuestra naturaleza es cíclica y todos los meses volvemos a revivirla, al igual que la luna o las estaciones del año. Tony Pomar decía: siempre que me preguntan si creo en Dios, contesto: Dios es una mujer y además de piel negra, y la gente reflexiona. Un saludo y gracias por el programa. Algo debió ocurrir en ese tercer milenio que ahora miramos con nuestra lupa, porque la sumisión y el cambio se produjo así en la tierra como en el cielo. Por cierto, Enrique, se ha hablado de la luna, y yo sé que entre tus muchísimos apuntes siempre certeros y dignos de un libro, hablas de una conexión, que yo no conozco desde luego, entre la diosa madre y ese lucero extraño que tenemos, que es la luna, y que parece que nos influye tanto. ¿Qué se sabe de esa relación? Es muy simple. Lo masculino es lo activo, lo brillante, lo luminoso, así lo concibe nuestra mente racional, es el sol. Lo femenino es lo oscuro, lo nocturno, la luna. La luna es un reflejo del sol, no tiene luz propia. Estamos hablando de cómo la mentalidad racionalista
machista que ha superado y ha vencido la mentalidad mágica femenina de una época anterior al patriarcado, concibe las cosas. Son el yang y el yin, pero hay muchísimo más que identifica a la mujer con la luna. La mujer, como la luna, no se rige por el calendario solar, sino por el calendario lunar. Para la mujer, como para la luna, a lo largo de un año solar de 365 días, no hay 12, sino 13 meses lunares. Por eso es que encontraremos siempre el número 13 ligado a los cultos a la diosa que sobrevivieron, por ejemplo, entre las brujas. Los covens de brujas se componían de 13 miembros, y eso era una tradición muy amplia, muy universal. Pero hay más. A fin de cuentas, ¿qué es lo que rige ese tremendo misterio que desde la antigüedad observan nuestros más remotos padres? Que la mujer misteriosamente sangra cada vez que transcurre uno de esos 13 meses lunares. Es la menstruación. Es una herida sagrada que, por lo que tenemos como referencia de los últimos milenios, impone un terror tremendo, un rechazo, una aversión. Es algo maldito. Nadie quiere vivir en diferentes civilizaciones junto a la mujer que está menstruando. Hay miles de supersticiones que lo consideran. Por ejemplo, que la mujer cuando está menstruando se está junto al vino, el vino se vuelve ácido o amargo. Lo mismo ocurre con el azúcar, se la aleja, y así reivindicar la unión entre el sol y la luna. Y solo eso va a dar equilibrio a nuestro mundo. Si vivíamos apaciblemente en ese mundo regido por la diosa, si durante por lo menos 30.000 años, eso a no ser que las extrañísimas figuras de Tantán u otros lugares, otros yacimientos sean reales, y son reales, estaríamos hablando de un culto que va mucho más allá en el tiempo. Fíjate de curioso, Enrique, porque te lo he comentado en alguna ocasión, y voy a decirlo, algunos de los padres de Atapuerca a mí me contaban que cuando, me lo contaban de alguna forma entre nosotros, me contaban que cuando encontraban algún tipo de rastro sagrado, muchas veces podía tener que ver con la presencia de lo sagrado y lo femenino, pues había como muchos más problemas para publicarlo. Para publicarlo, y estoy hablando de eminencias científicas, de premios Príncipe de Asturias de la Ciencia, que hemos tenido en cuarto milenio, por ejemplo, en milenio 3, y nos lo contaban como diciendo, qué extraño, ¿no? Sigue habiendo una especie de corteza que no admite bien algunas cosas, aunque estén tan probadas y sean hallazgos arqueológicos. ¿Qué pasó en esa franja de tiempo? Bien, parece que todo nos lleva... Estamos ahora mismo planeando nuestra nave sobre esa zona entre el Tigris y el Éufrates, esa zona que hemos visitado, esa zona que tiene un poder tremendo, que tira de espaldas casi cuando uno camina por esos desiertos, cuando uno ve esos ríos sagrados de vida. ¿Qué pasó allí exactamente? Bueno, se han dicho muchas cosas, algunas exageradas, otras no tanto. Antes de esta figura que tengo yo aquí, hubo una serie de revoluciones extrañas. Veréis, hay un poblado rarísimo que se llama Çatalhöyük. Este lugar, más que un pueblo, parece un lugar de culto, un templo con zonas subterráneas. Dicen que los iniciados se metían en ese laberinto, no veían nada, todo estaba en perpetua oscuridad, quizá lunar. A veces aparecían grandes cráneos llamados bucrania, grandes cráneos de toro y de uro, con sus cornamentas, fundidos con una especie de piedra en las paredes, creando una impresión tremenda de fantasmagoría. Al final de ese pasillo tremendo, que los iniciados recorrían con algún sentido que ya desconocemos, aparecía una figura tremenda, brutal, una de las más impresionantes diosas madre, la diosa madre de Çatalhöyük, una de las más antiguas y una de las que preside el último momento antes de que todo eso se derrumbe, se destruya y aparezca otra nueva versión. Pero es más, esa nueva versión irá complicándose en el tiempo, irán surgiendo cosas y, como ha dicho Enrique de Vicente, solo los apartados del sistema, solo los que siguen sus propios cultos, parece que mantienen viva la llama de ese
culto a la diosa madre. Escuchamos, antes de que Javier Sierra nos cuente más cosas, a Gil Fuensanta, que es uno de los arqueólogos que ahora mismo está trabajando en esa zona. Está trabajando en la zona curiosa donde tantas cosas para la cultura y la religión de todos los tiempos ocurrieron. La zona donde nace la escritura, ojo, la zona donde en parte nace la cultura. ¿Qué pasó exactamente allí? ¿Qué encontramos en ese laberinto sombrío de Çatalhöyük? ¿Por qué ahí está una de las últimas y más poderosas diosas madre? Una de las últimas de su estirpe. Este culto se ha perpetuado a través de la historia de Oriente Próximo en diversas regiones. Esto es interesante, desde la aparición del Neolítico por lo menos, y es curioso porque lo podemos ver en diversas culturas también calcolíticas, como la cultura Jalaf, donde también aparecen estas estatuillas de mujeres, que parecen mujeres en avanzado estado de gestación, y con algunas pinturas en alguna de ellas que deben ser símbolos con algún significado que todavía no alcanzamos a conocer del todo. Y es curioso porque también es un periodo de poblados, pero algo pasa en el cuarto milenio antes de Cristo. En el cuarto milenio de antes de Cristo, que además de aparecer las ciudades, y que muchos ligamos históricamente a un periodo en el que han aparecido dos grandes diluvios en la región, inundaciones descomunales del Tigris y el Éufrates. Por otra parte, también parece que los clanes patriarcales o la religión patriarcal se transforma en la dominante, pero a pesar de transformarse en la dominante, no desaparecerá nunca el culto a la idea de la diosa madre. Javier, se ha especulado mucho con qué pudo pasar. Hoy tenemos esos grandísimos murales con escrituras misteriosas, estas figurillas, esta que me mira a mí, con esta cara alada, pero en ese momento o se convierten en monstruos o pierden incluso la cabeza, las figuras acéfalas. Algo ha pasado en esa Mesopotamia. Alguien ha atacado a la primera diosa. Sí, alguien ha atacado a la primera diosa y habría que empezar a analizar por qué. Y yo creo que para encontrar respuestas a las razones de ese declive tenemos que viajar de nuevo a esa región en la que nos encontramos, al creciente fértil, un lugar donde también de alguna manera se gestan las historias que después aparecerán en la Biblia. No olvidemos que Abraham es de Ur, es decir, del actual Urfa, muy cerca, por cierto, como muy bien sabes, de todos estos lugares que estamos describiendo. Como Göbekli Tepe, y en esa zona comienzan a surgir una serie de historias muy, muy llamativas. Si nos vamos al primer libro de la Biblia, al libro del Génesis, ahí ya se cuenta por qué la mujer cae en desgracia. Es la historia de Eva. Eva lo que hace es acceder al árbol de la ciencia y del bien y del mal y tomar de él el fruto que la convertirá en un ser diferente, y ese fruto se lo dará a Adán y le hará caer en ese pecado. De alguna manera es el fruto que les dará consciencia. Pero fíjate, hay otro detalle muy curioso, otra cosa que sirve para incriminar a las mujeres, para señalarlas como las pecadoras, como las que han hecho caer en desgracia al ser humano. Y es algo que se cita tanto del vínculo entre la mujer y la serpiente. Evidentemente aparece en el relato de Eva, es la serpiente la que le tienta, la que le transmite esa información, pero tú recuerdas también, y Enrique, que lo tengo delante también, recuerdan cómo, por ejemplo, en el mundo antiguo se representaba la medicina con esas dos serpientes entrelazadas, el caduceo hermético. El vínculo entre serpiente, salud, es muy, muy misterioso. De hecho, ese caduceo, esas dos serpientes entrelazadas, hoy nos recuerdan a la doble espiral del ADN, a la doble hélice del ADN. Pero en el mundo antiguo era imposible que nadie hubiera pensado en la doble hélice del ADN como algo vinculado con nuestros orígenes, con nuestra esencia. Bueno, hasta cierto punto. Déjame que te cuente un pequeño descubrimiento. El hombre que por primera vez formuló el asunto del ADN fue Francis Crick. Francis Crick descubrió este elemento en 1953. Francis Crick muere en julio de 2004 en Londres, y a los pocos días de morir, la prensa británica publica una historia que yo me he encontrado en estas 48 horas que me parece alucinante. Resulta que Francis Crick reconocía en unas notas que cuando él descubre la espiral de ADN en los laboratorios Cavendish de Cambridge, lo había hecho bajo la influencia del LSD, de drogas alucinógenas, que de repente le liberaron de la manera racional de entender el mundo
y comprendió cómo era la estructura. Y ahora mi pregunta, Iker, ¿y si en el mundo antiguo la ingestión de una manzana, es decir, de una sustancia que abre la conciencia, nos hubiera hecho diferentes y nos hubiera hecho ver la serpiente? Çatalhöyük es uno de los pocos santuarios dedicados a la diosa, porque está fuera del Mediterráneo, que no conozco personalmente. Yo me he dedicado junto a mi mujer, que sabes que es una estudiosa del tema de la diosa, Arantxa Goñi, a recorrer esos santuarios. Y bien, hay algo clave en todos ellos y en otros que tú conoces muy bien. En esas cuevas que en determinado punto de ellas hay pinturas que están tanto en el norte de España, en Cantabria, como en Francia. Un nexo común, y es ese pasillo enorme y al final una gran sala. Es lo mismo que ocurre en uno de los monumentos megalíticos más asombrosos de la antigüedad y más antiguos, que es el de Newgrange, en Irlanda. De repente, el primer rayo de sol, ahí o en otros sitios, dependiendo de los sitios que sean, bien en el equinoccio o bien en el solsticio, penetra y marca un determinado punto de esa oquedad que hay al fondo. ¿Qué simbolizan lugares como Newgrange o colinas artificiales que existen en todo el mundo? Bien, según muchos estudiosos, son un símbolo de la diosa. Por ejemplo, la colina de Avebury en Inglaterra. Y como esa, miles y miles de colinas que han sido construidas en América del Norte, en América del Sur, insisto, por miles. ¿Qué es lo que están representando? El símbolo de la mujer, de lo femenino, que es el cáliz, el santo grial, pero en ese caso invertido. Es decir, esa es la forma del santo grial. Al igual que otros monumentos, que son los dólmenes, los menires, en este caso, son el falo masculino. Son los grandes símbolos, el cáliz o representación de lo femenino y la espada representación de lo masculino. No hay ninguna duda, según todos los estudiosos, que esos montículos como el de Avebury son antiquísimas representaciones de la diosa madre, porque han hecho muchos estudios que así lo han demostrado. Y lo más importante es por qué esa civilización de los montículos o de su representación más artificial, pero que son las pirámides o colinas artificiales, está extendida por todo el planeta. ¿Por qué? ¿Es que alguien ha transmitido eso o fue algo que surgió de forma espontánea? Dejadme que os cuente, ya que has mencionado a Arantxa Goñi, a la que mandamos muchos besos y que ha investigado muchísimo en este tipo de información, un poco heterodoxa, pero interesantísima, sobre todo, me imagino, para las mujeres, ¿no? Bueno, para todos, pero para las mujeres especialmente, porque han sido víctimas de un silencio. Dejadme que os envíe a todos y a toda la audiencia, y gracias por las muestras de cariño, otro gran abrazo de Carmen y un beso muy grande, porque ella me contó una cosa muy sorprendente, que evidentemente yo no observé. Existe una cueva en Cantabria que visitamos y que incluso pudimos grabar por dentro para la radio, para Milenio 3. Nosotros en aquel momento no sabíamos, seguimos sin saberlo, mucho de la prehistoria, pero era una entrada muy extraña, Javier, Santi, Enrique, era una entrada muy extraña. Para llegar a la zona llena de pinturas y donde Adán tuvo dos mujeres, que la primera fue Lilith, una mujer libre que no quiso someterse a subordinarse al hombre, y que entonces Dios la castigó, la echó del paraíso y fue como se convirtió en una paria, ¿no? Y después Dios le dio una segunda compañera a Adán, que fue Eva, la mujer que la sacó de su costilla, por tanto la mujer sometida. Santi, Javier, Enrique, ¿estáis de acuerdo con esta versión curiosa y yo creo que no muy conocida para el gran público? A Lilith no se la conoce prácticamente porque en la Biblia solamente la cita Isaías muy de pasada y realmente no da ninguna información sobre ella. Tenemos que recurrir al Talmud y a otras tradiciones antiguas para encontrarla. Y claro, cuando nos la tropezamos, la historia que nos cuentan es muy sorprendente. Algunos dicen que es anterior al propio Adán, otros que fue una esposa previa de Adán, antes de que Adán se encontrase con Eva, y con la que concibió también una descendencia. En fin, hay muchas historias en torno a un personaje cuyo arquetipo Enrique también ha estudiado, claro.
Bueno, y lo importante es que mucho antes en la Biblia, Lilith aparece en todas las civilizaciones mesopotámicas. En la lista real de los reyes sumerios aparece ya como uno de los 4 grandes demonios, 2 de ellos masculinos y 2 femeninos, pero no demonios de la forma en que nosotros les concebimos, porque uno de ellos, uno de los compañeros de Lilith, se le considera el padre del gran héroe de Gilgamesh, que Javier conoce muy bien porque ha basado en él una de su última novela. ¿Qué ocurre? Lo que está representando Lilith, que se ha demonizado por parte del yavismo, es decir, por parte de la corriente que triunfó finalmente y dirigió el pueblo judío, es la parte salvaje, instintiva, sexual de la mujer, la parte cautivadora que nos embruja a los hombres, la parte que nos trastorna. Es la fémina que no tiene hijos, que reivindica su libertad, porque se la concibe así maldita porque no puede tener hijos. Es esa otra parte oscura de la mujer que infunde profundo temor en el hombre y que las mujeres demasiado condicionadas por el patriarcado también temen permitir que se manifieste dentro de ellas mismas. Y sin embargo, dentro de las tradiciones talmúdicas a las que ha aludido Javier y cabalísticas judías, se dice que Lilith acabó convirtiéndose cuando cayó el templo, el segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, acabó convirtiéndose en la novia o la mujer del propio Yahvé. Como por fortuna hoy se puede investigar, se puede indagar con un clic, que también resulta un poco milagroso, ¿no? Podemos tener de inmediato piezas del arte, documentos, archivos arqueológicos en cada una de nuestras casas. Pues podrán ver nuestros amigos y amigas las representaciones que hay de Lilith, casi siempre pelirroja, y que la tradición cuenta que se alió con los demonios y que incluso luego era una figura recurrente en las visitas de íncubos, súcubos y toda esa fauna misteriosa y oscura. Es decir, fue demonizada por su libertad, por su arrojo. Lo que viene ahora sí que es potente, porque seguramente muchos hablamos de las Sagradas Escrituras y no las hemos repasado con el cuidado, por supuesto, del catedrático Antonio Piñero. Le pedíamos un esfuerzo que condensase en apenas minuto y medio. Creo que merece la pena, amigos. Escuchad muy bien, porque está claro que cuando llegan las Sagradas Escrituras, esa ruptura, esa demonización, ese ataque a la mujer, lo que no había sido 40.000 años antes como mínimo, ya se está gestando, ya es una realidad. Y esa realidad se expresa con palabras muy duras, palabras sagradas, quizá, no lo sé, pero durísimas. Las escuchamos en boca del más indicado para contarlas, Antonio Piñero. Si yo en el judaísmo considero ya esencialmente a la mujer en la misma creación por parte de la divinidad un ser secundario, a mí me parece que más ofensivo que esto no lo hay. En el cristianismo, después del judaísmo, ocurre exactamente lo mismo, pero el cristianismo se diferencia del judaísmo en que recoge una cierta veta judía de una animadversión por la mujer que es espantosa. Tenemos un testamento de los 12 patriarcas, una obra judía, pero aceptada por los cristianos y solo por los cristianos casi como sagrada. Y dentro de los testamentos de los 12 patriarcas, el primero, el testamento de Rubén, que en torno a la mitad del testamento, hoy día sería el capítulo 3 y 4 y 5, tiene un ataque a las mujeres como yo no he visto jamás. Oh varón, huye de las mujeres porque son unas pérfidas, porque son unas malvadas, porque realmente, como no pueden nada contra ti, porque tienen menos fuerza, utilizan en todo momento el engaño y la seducción para hacer contigo lo que quieren. Y él, dentro del Islam, porque siempre tenemos que ver las 3 religiones, pues yo diría que también es desde siempre en el sentido de que hay muchísimos textos en los que la mujer primero no tiene personalidad jurídica y encima además resulta que ese sometimiento llega a tal grado que se inculca la posibilidad de pegarle físicamente
cosa que no aparece de ninguna manera ni en el judaísmo ni en el cristianismo. Escrituras de las religiones del libro que hablan con esa rotundidad. ¿Qué había pasado? ¿Qué ocurría? Vaya giro, qué acontecimientos. Sobrecoge repasar algunos textos y algunas frases concretas, ¿no, compañeros? Pues sí. Yo me iba a permitir añadir algo a lo que dice el doctor Piñero, al que respeto y admiro. Y es que no ha hablado del gran libertador, del gran feminista, de ese hombre extraordinario que es Jesús el Cristo, que es el gran feminista en una época en la que la mujer, en esa época, en lo que llamamos hoy Israel, en Palestina, en Tierra Santa, la mujer era poco menos que un Kleenex. Vamos a ver, la mujer, una vez que estaba casada, no podía salir sola a la calle, no podía salir a la calle, sino a la sinagoga y acompañada por su marido. Y de repente, Jesús, ¿qué hace? Aparece rodeado por mujeres, sostenido, mantenido por mujeres, que eran las que pagaban al grupo, a la comunidad. Es un hombre que se le asocia su imagen de repente con una prostituta, que diría yo más bien que era una hetaira, una prostituta sagrada. Todo lo que tiene son palabras positivas para las mujeres. Todos sus actos están relacionados con mujeres. El tercer momento más importante de su vida, que es su crucifixión, abajo solo hay mujeres y Juan. Y en el momento más importante para cualquier creyente cristiano, que es el momento de su gloriosa resurrección, los testigos, según los diferentes evangelios, son o una mujer o tres mujeres, ni un solo hombre. Ese es el mensaje de liberación, de luz de Jesús, que por supuesto tardaron muy poco sus seguidores triunfantes tras acallar a todos los disidentes, tras condenarles a muerte, tardaron muy poco en tergiversarlo y en volver al machismo más atroz. ¿Y qué pasaba en nuestra tierra, en la península ibérica en aquel momento? O cercanos a aquellos siglos más o menos, culturas que hemos tenido pues también dándoles la espalda, como la cultura íbera, que es impresionante en sus figuras. Nadie sabe quiénes son las damas de los Cerros de los Santos o las célebres damas de Elche o de Baza. Lo que sí sabemos es que los artistas expresaban en ellas, mediante el hombre, lo que no es del hombre, lo que el hombre no alcanza. No eran mujeres. Es tan absurdo, tan de risa lo que comentaban algunos estilistas de hace unas décadas, los mismos que decían que las Venus prehistóricas eran un canon de belleza. En fin, con esa lejanía de las cosas y del espíritu se cuentan algunas historias en arqueología. Hoy sabemos que eran divinidades en el siglo VII, VI, V antes de Cristo, en tierras del Levante español. En 1971, cuando surge la efigie de la Dama de Baza, cuentan los integrantes de ese comité arqueológico que todos al mismo tiempo, ateos y creyentes, sintieron un escalofrío en el espinazo, sintieron que los dos ojos de la Dama de Baza venía del otro lado del tiempo para preguntarles algo, para mostrar su tremendo poder. Se sentía ese poder, pero muy pocos, es curioso, muy pocos investigadores españoles han intentado explicar quiénes son las damas, qué representaban, qué conexión hay entre ellas. Ana Vázquez Ois es una de las pocas mujeres arqueólogas, historiadoras, que ha seguido esa pista y ha encontrado algunos datos que también son interesantes con lo que hemos contado a estas alturas. Vais a verlo. Esas damas que conocemos, que son sobre todo las del Cerro de los Santos, son sacerdotisas, pero de tipos de divinidades que no conocemos, que yo sí interpreto como que había una divinidad femenina ligada con los cultos de las serpientes y la manipulación de las serpientes. Es un simple detalle, pero la mujer y la serpiente presente en esos cultos extraños, en esa cultura, con gran parte de su grafía sin resolver, sin descifrar, en ese enorme misterio, nuestra piel de toro. Es como si el culto a la diosa madre estuviese siempre ahí, pero como
tan magníficamente explicado Enrique de Vicente, en las diferentes etapas se nos borra, se transforma, se quita de en medio, incluso con Jesús de Nazaret. Me interesa mucho, Carlos, que vaya recopilando ya preguntas, y es muy interesante saber qué opinan, por ejemplo, las mujeres de lo que estamos contando. Mientras tanto, escuchad muy atentamente esto. Sé que Enrique y Javier pueden contar muchísimas cosas. Hay un momento, hacia el 2004, si no me equivoco, que un libro provoca un enorme zapatazo a nivel del inconsciente colectivo. Todavía se analiza por qué del éxito del Código da Vinci, aparte de lo bien enlazado de su trama y de sus dotes como bestseller. Pero ¿por qué en todo el mundo? ¿Por qué de repente la necesidad de leerlo? Puede que ya haya pasado, pero hay un fenómeno interesante que analizar 8 años después. Hay quien dice que se recuperaba esa diosa madre, esa mujer en la cúspide de la creencia sagrada. ¿Qué le pasó? Nadie lo sabe. María Magdalena vivió el resto de su vida escondida. Los zelotes siguieron persiguiéndola incluso después de su muerte, intentando destruir la prueba de su existencia. Pero siempre tuvo a su lado a sus caballeros, hombres valientes que juraron protegerla. Venerarla ante su sarcófago y arrodillarse ante los huesos de María Magdalena era evocar a los que habían sido despojados de su poder, a los oprimidos. Al final, el priorato escondió sus restos y la prueba de su linaje tan bien que la mayoría creyó que su sarcófago, el Santo Grial, se perdió para siempre. Enrique, por cierto, hay una especie como de corriente que indica, si me lo puedes contar muy breve para penetrar en lo que ha significado y por qué el Código da Vinci ha hecho renacer todo esto, si es que es así, que son los cátaros. Los cátaros como, yo no sé si se ha mitificado en exceso o no, pero como, vamos a decir, custodios también de todo este culto a la diosa. ¿Es posible o se exagera? Vamos a ver, es que no son solamente los cátaros, es que hay una revolución en torno al año 1100 que recorre toda Europa y que es una reivindicación de lo femenino, no solo son los cátaros. Ciertamente los cátaros, hay algo muy importante de entrada. Los cátaros realmente son la versión europea de otro movimiento que son los bogomilos. Los bogomilos, ¿dónde nacen? Nacen en la península balcánica. ¿Y qué significado tiene la península balcánica para la diosa? Todo. Esa es la vieja Europa donde la arqueóloga Marija Gimbutas sitúa la gran zona del culto a la diosa que fue luego derrocada por las invasiones de individuos que venían a caballo con la espada y con dioses padre, la invasión patriarcal. Y bien, curiosamente de esa zona consagrada a la diosa desde milenios, muchos milenios atrás, nace ese movimiento que en Europa es conocido como el catarismo y que iguala al hombre y a la mujer, que critica duramente a los sacerdotes que hay en esa zona del Languedoc del sur de Francia, que predican toda una serie de cosas y predican la castidad y sin embargo viven todos ellos amancebados con sus barraganas, es decir, con sus amantes. Los cátaros son los hombres puros. Diría yo que son todo lo contrario a los sacerdotes, porque los que están en la escala, en el punto más alto de la jerarquía cátara, que van vestidos de forma muy humilde, aunque sean príncipes o princesas, aunque sean duques o duquesas, una vez que se convierten en perfectos cátaros, son lo más humilde que uno puede imaginar. Reivindican lo femenino, pero mucho más que ellos, otros movimientos posteriores. No olvidemos que los templarios están dedicados a la advocación de Nuestra Señora y que quien los dedica a eso es San Bernardo, que es el primero que canta a Nuestra Señora, que todas las antiguas catedrales, y esto forma parte de un movimiento de toda una serie de familia, de toda una serie de amigos que gestan un movimiento tremendo que va a cambiar la historia. Todas las antiguas catedrales están dedicadas a Nuestra Señora, que es un término ambiguo, que muchos han dicho puede referirse tanto a la Virgen como a María Magdalena. ¿Tiene esto alguna base? Sí. Tiene toda la base para esa época. ¿Por qué? Porque María Magdalena, que era casi una desconocida, de repente, a partir del año 1100,
empieza a tener miles de iglesias dedicadas a ella, a su nombre. Es el santo que más iglesias, digo santo, no vírgenes, más iglesias tiene dedicadas en esa época, que van desde Alemania hasta Cataluña, y que encontramos en Cataluña algunas realmente con historias muy sorprendentes, en Tarragona, con imágenes muy sorprendentes, posteriores, por supuesto, de una María Magdalena que aparece embarazada. Hay esa conspiración a favor de lo femenino, se perpetúa con el Santo Grial, que no es sino el símbolo de la feminidad, y con el amor cortés, el amor a la dama, que los trovadores cantan. La dama es la señora, es la divinidad, es un amor puro. Ahí es donde nace, en toda esa época, es donde nace, y eso está demostrado, el concepto moderno que tenemos del amor. No existía antes. Esa es su cuna. Y envueltos por esos cánticos nos encontramos, precisamente proveniendo del Código da Vinci, de todo su revuelo. Javier Sierra es nuestro bestseller internacional, que duda cabe. Y él ha conocido muy bien todo lo que se ha gestado en torno al Código da Vinci, en torno a otras muchas obras. De alguna forma, todo el mundo hablaba a favor, en contra, pero hablaban. La gran cuestión es si eso despertó algo muy importante que estaba ahí dormido y que recibió el eco mundial. Bueno, lo que despertó, y espero que Enrique incluso lo pueda matizar, es la vieja guerra entre, digamos, la visión masculina y la visión femenina del mundo, porque inmediatamente, si lo recordarás muy bien, quienes hicieron la mayor campaña de publicidad al libro, tratando de acabar con él, fue el Opus Dei y la Iglesia, que de alguna manera encarnaría esa visión masculina de la divinidad, que para la que desde luego sería muy incómodo la visión femenina, ¿no? Pero fíjate, hay un detalle que uno se lo tropieza pese a haber pasado por la lectura de esa novela de Dan Brown varias veces, y que a mí me ha llamado también la atención en estas últimas horas preparando el programa. Recordaréis que el Código da Vinci empieza con un asesinato en el Louvre del conservador del museo, que se llama Jacques Saunier. Bueno, pues este hombre estaba preparando, según se cuenta en los primeros capítulos del libro, un tratado de iconografía del culto a las diosas. Es decir, que estaba justo ya ese personaje hablando de la Venus de Willendorf o de, en fin, todas las divinidades por las que hemos paseado esta noche, marcando definitivamente que la presencia de la diosa en el Código da Vinci no era una cuestión accidental. Formaba parte o forma parte del ADN intrínseco de esa novela, que efectivamente se ha convertido en un antes y un después en la literatura masiva mundial. Sí, que ha sido un revulsivo tremendo, al menos es lo que yo vi en su momento, cómo fascinaba sobre todo a muchísimas mujeres, más allá de las cualidades o defectos que tenga como novela, eso no importa. También era una enciclopedia cargada de toda una serie de conocimientos, de datos, un Reader Digest con multitud de conocimientos, muchos de ellos desconocidos para la gente, heterodoxos, heréticos, pero más allá de eso, para mí la clave, lo dije en su momento, es que era como un puñetazo en el inconsciente colectivo. Era una reivindicación de lo femenino. Todo en torno a lo que gira el Código da Vinci es femenino. Es una búsqueda del grial, que es el símbolo femenino, es el cáliz frente a la espada. Es también la reivindicación de la diosa. Constantemente se habla del culto a la diosa. Es la reivindicación de María Magdalena como figura más importante del cristianismo después de Jesús. Y en esto no está errado, en el sentido de que se sabe que a finales del siglo I, más bien a principios del siglo II, hay una referencia ya de padres de la Iglesia que atacan a la llamada iglesia de María Magdalena. Es decir, existía una iglesia de María Magdalena que fue destruida a sangre y fuego. Y más allá de eso, uno va avanzando en la novela y va encontrando multitud de elementos relacionados siempre con María Magdalena, con lo femenino. De hecho, la protagonista principal es una mujer de supuesta sangre real, supuesta descendiente de Jesús y María Magdalena. Me río, porque eso sí me parece que es una majadería sin ninguna base documental anterior al año 1100, a partir de ahí sí, pero es una mujer que se llama Sofía. ¿Y qué es Sofía?
Sofía es el último nombre que recibe la diosa dentro primero de las corrientes heréticas del cristianismo y luego incluso en amplias campas del cristianismo. Es la diosa de la sabiduría. De hecho, la principal catedral de Constantinopla, que luego fue reconquistada y reconvertida por los musulmanes, se llama la iglesia de Santa Sofía. ¿Qué estará pensando nuestro público? ¿Qué preguntas están ahí ya alineadas con críticas? Ha habido algunas cosas, por ejemplo, lo que decía Antonio Piñero, de verdad, sobrecogía el alma, yo creo, pienso. Pero, ¿qué pensáis vosotros? Esa siempre es la clave de este programa y ahora iremos a lo actual. ¿Qué pasa hoy? Quizá la marea del Código da Vinci ha reabierto heridas o ha sembrado de luz nuevos caminos para ese culto a la diosa. Carlos, por favor, una retahíla con las opiniones y la encuesta. Pues Iker, la encuesta de ikerjiménez.com, esa pregunta, ¿cómo veis a Dios? Vamos a ver los resultados tal y como van ahora. Un 44% opina que es sin sexo, el 33,6% opina como hombre, el 15,2% como hombre y mujer a la vez y el 7,2% como mujer. Tremendo, ¿eh? Tremendo el resultado. Ahora me dirán mis amigos qué opinan de ese resultado. Vamos con preguntas. Nuestras vías de contacto, milenio3@cadenaser.com, la página web cadenaser.com y las redes sociales, La Nave del Misterio en Facebook, Twitter y Google+. Por ejemplo, hablabas de comentarios de oyentes femeninas del programa. Anaís Pascual nos mandaba un mensaje que nos decía: ese culto ancestral a la deidad femenina estuvo muy arraigada en culturas como las andinas, ahora tan en boga como los mayas, como con la Pachamama o los Panateneas griegas o nuestra bicha de Balazote. ¿Qué razón tiene el amigo Enrique de Vicente? Natalia Puyol nos decía: una película estupenda sobre la transición del culto a la diosa hacia el patriarcado es Mist of Avalon, Nieblas de Avalon. Felicidades por el programa. Nati Parra nos decía: no sé si será hombre o mujer, pero por lo que nos han inculcado de pequeños siempre hablan de él, por lo que nos han hecho creer que es hombre. Encarni de Lucena: en algunos pueblos andaluces, cuando se hacía la matanza del cerdo, la mujer que menstruaba no podía estar presente, porque se decía que echaba a perder la carne. Mía: el nacimiento de un bebé es la forma en la que la madre naturaleza nos concede otra oportunidad a la tierra. Susana nos decía: hola Iker y tripulantes, acabo de darme cuenta de un detalle bonito que quería compartir con vosotros. ¿Os habéis dado cuenta de que las palabras vida, existencia y creación son femeninas? Pues desde luego nuestra audiencia siempre hila muy fino. Ahora vamos con más mensajes, Carlos, pero fijaos, tengo el recorte, bueno, sé que a Enrique no le sorprenderá, tengo el libro de Diosas de la Antigua Europa aquí en la mesa del Estudio Cero, precisamente tocándolo, de María Gimbutas, donde todas esas formas arcaicas de las culturas Vince, las culturas del Báltico, impresionan. Son lo más parecido, sinceramente, a la imagen que tenemos de los extraterrestres. Pero sinceramente, ojos almendrados, nariz prominente, cráneo bombado, pero luego senos y esas características femeninas. Noticia de hace unas semanas, la primera imagen arqueológica de un parto. Es tremendo, un parto en Poggiocolla, Valle de Mugello, en Italia, parto etrusco, 2600 años de antigüedad, y decían los arqueólogos: nos quedamos atónitos al ver esta escena íntima. Debe ser la representación más antigua de un parto en el arte occidental. En las comunidades paulinas, por tanto, no se han inventado nada, simplemente se la quitó de esa función. Pero yo creo que le costará alcanzar un papel importante en las religiones, sobre todo en las tres religiones monoteístas, en las tres religiones del libro. Aquí la mentalidad patriarcal y machista es genética, y esa genética no se cura ni a tiros. Que concedan a la mujer un sacerdocio, como está, por ejemplo, la cuestión en la Iglesia Católica, yo creo que es impensable, porque rompe toda la estructura. Tendría que haber muchísima voluntad de reconocer que esto es un error histórico. Yo creo que hoy día la mujer está mucho más adaptada a lo que es el mundo moderno. Cuando la fuerza bruta fue
bueno, la cosa más extraordinaria, la razón de la fuerza bruta es la que se imponía, entonces nosotros estábamos sometidas. Ahora la fuerza bruta ya no significa tanto y ahí viene el auge de la mujer. O sea, los movimientos en la historia todos tienen una razón de ser, y yo creo sin duda que el siglo XXI será el siglo de las mujeres. Santiago Camacho, Enrique de Vicente, Javier Sierra, ¿estáis de acuerdo con lo que dicen de los cultos patriarcales en las religiones del libro? Cierto, que son prácticamente inamovibles y que caminan hacia su destrucción, y yo creo que ese es el sentido que van a adquirir en los próximos siglos, pues también es cierto, pero lo sagrado es un ejercicio íntimo, y las mujeres son precisamente la esencia máxima de lo sagrado. Tú lo has experimentado, Iker, hace pocos días, muchos de nuestros oyentes también, cuando estás cerca del momento en el que una mujer alumbra una vida. La visión que tú tienes de esa mujer no puede ser más que divina. Es el momento sagrado por excelencia. Yo te diría, Iker, que para poder ver con ojos certeros nuestro futuro inmediato hay que remontarse a nuestro pasado, a esa época en que la civilización no era matriarcal, sino que tenía, digamos, un clima, un ambiente femenino. No era tampoco matriarcal, porque eso es como que sería la dictadura de las mujeres. Esa civilización, esa cultura, no hay duda de que era una cultura sin propiedad privada, sin Estado, sin ejércitos. Era una sociedad basada en la cooperación, basada en la solidaridad agrícola, sin armas, sin confrontación, sin sacrificios humanos. Esto es sumamente importante. En esas culturas femeninas no había sacrificios humanos. Y luego viene a ser suplantada. Hablan de una datación nueva para pinturas prehistóricas, que algunos hablan de que son cierto tipo de animales, y hay quien ha mantenido que son mujeres. De momento, esto es otro aldabonazo tremendo. Sabemos que son, por las últimas dataciones, las pinturas más antiguas de todos los tiempos, 43.000 años. Seguramente la historia nos irá dando sorpresas nuevas. Los cultos, lo sagrado, lo espiritual, eso que algunos quieren arrancar de la visión fría y científica, está presente desde el latido de la humanidad, desde el inicio quizá de la vida. Yo quería terminar este dossier, luego vamos con... Decía este hombre entusiasta que algo pasó entre el paraíso del Paleolítico y el Neolítico. Algo ocurrió. Como ha dicho muy bien, apuntando finamente Enrique de Vicente, surgen los sacrificios. Los dioses ya no es la naturaleza. Los dioses ya no es ese movimiento maravilloso de la Madre Tierra. Son dioses sombríos. Son dioses que piden pago. Y ahí cambió el mundo. Habrá que seguir investigando. Enrique de Vicente, maestro, gracias por estos apuntes. Gracias por desempolvar el viejo libro de la historia no contada. Y gracias por hacerlo en mi